Buenos días, queridos cristovidentes. Nos unimos una vez más en este miércoles para escuchar la voz de nuestro Padre y Pastor, el Papa Benedicto XVI, que hoy en audiencia general nos va a invitar para vivir intensamente este año que nos va a profundizar en ese gran misterio, el misterio de la fe, el misterio de creyentes. Vamos a escuchar muy atentos que el Papa nos va a orientar de qué manera y por qué va y proclamó este año de la fe que estamos en vísperas de celebrar. Vemos como todos los peregrinos que han acudido hoy a la Plaza de San Pedro se dirigen también como simpatizantes y como devotos al sucesor de Pedro. Vamos a pedirle al Papa y nos vamos a unir a él. Vamos a pedir a él que su palabra nos fortifique. Y vamos a pedir al Señor que también fortifique al Papa, que lo acompañe y que acompañe a toda la Iglesia que se dispone para celebrar este gran año de la fe, con motivo del 50 aniversario de apertura del Gran Concilio Vaticano II y a los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Estas dos herramientas nos van a ayudar a vivir el inminente año de la fe. Recuerden que el año de la fe tiene indulgencias plenarias, tiene también muchos motivos para darle gracias a Dios por todo lo que a través de la Iglesia nos da. Recuerden que gracias a la Iglesia nosotros creemos en Jesucristo. Y también esta audiencia está en la mitad de las sesiones de la 13 Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que tiene como motivo, recuerden, la nueva evangelización en la transmisión de la fe. El Papa en este momento ya se va a dirigir al estrado, lo que ya está casi preparado para mañana la celebración de esta apertura del año de la fe. Vemos que lo reciben también numerosos obispos, seguido por su secretario, el Monseñor George. Vamos a pedirle al Señor una vez más, querido cristovidente, de que fortalezca muchísimo al Papa, de que también nos acompañe como peregrinos hacia el encuentro con Jesucristo. Dispongámonos a escuchar esta catequesis en la audiencia general de este miércoles 10 de octubre del 2012. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. El Santo Padre da inicio ahora a la audiencia general. Empezará, como siempre, con el saludo litúrgico. Nos preparamos para escuchar su palabra y recibir su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos amén, amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. De la letra de la carta del apóstol. Mientras estaba cumpliéndose el tempo de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Vino del cielo un viento impetuoso con fuerza, que llenó a todos los que estaban dentro de la casa. Y empezaron a aparecer lenguas de fuego que se posaban
encima de cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, del modo que el Espíritu Santo daba a entender. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este trozo está tomado, corrijo, de los Hechos de los Apóstoles. Escuchamos ahora el trozo de la escritura en francés. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Parole du Seigneur. Vemos cómo el Papa ha elegido este trozo de la Escritura, porque es donde empieza la Iglesia a darse a conocer a todos. Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la Iglesia se presenta como el signo o el medio de salvación que Jesucristo ha querido para nuestra humanidad. Ahora escuchamos el trozo de la Escritura en inglés. And there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began speaking in other tongues as the Spirit gave them utterance. This is the word of the Lord. En Pentecostés, el Espíritu Santo se convierte en el autor y el motor de la Iglesia. Gracias al Espíritu Santo, la Iglesia sigue viva, porque el Espíritu Santo santifica cada uno de los corazones de los fieles. Ahora escuchamos el trozo de la Escritura en alemán. Wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Wort des lebendigen Gottes. Es particular cómo el misterio de Pentecostés, este hecho impresionante que llenó el corazón de los apóstoles, es todo lo contrario a lo que sucedió en Babel. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y decía que si en Babel, por el pecado del hombre, hubo la dispersión en Pentecostés, por el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, todos nos unimos en un solo corazón y una sola alma. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Ahora en lengua Quando chegou o portuguesa. dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania,
que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Palabra do Señor. Bueno, una vez que hemos escuchado el trozo de la Escritura en los idiomas oficiales de la Santa Sede, como es el inglés, el italiano, el portugués, el español y el alemán, ahora el Santo Padre, en base a ese trozo de la Escritura, nos va a dar toda la catequesis en torno al sentir de la Iglesia, el ser Iglesia. Jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też, Este trozo de la Escritura se lee también en polaco. się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Oto Słowo Boże. Y algo particular en esta audiencia y tras el Sínodo de los Obispos de Oriente Medio, estamos escuchando por primera vez en la audiencia general el árabe. Saben que uno de los grandes aportes que Benedicto XVI, nuestro Santo Padre, ha hecho a la Iglesia es el sentir y el ser Iglesia, abriendo las puertas al ecumenismo, y como rescatando también las riquezas espirituales y litúrgicas de los que también son y creen en Jesucristo, cristianos. En Oriente Medio, recuerden que el Papa en su último viaje apostólico, que lo hizo al Líbano, firmó la exhortación apostólica en vistas a los cristianos de Oriente Medio. Ahora sí nos disponemos a escuchar al Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, estamos en la víspera del día en que vamos a celebrar el 50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el comienzo del Año de la Fe. Con esta catequesis quiero empezar algunas breves reflexiones en torno al gran acontecimiento de la Iglesia que fue el concilio, acontecimiento del que fui también testigo directo. Es por así decirlo, parece una gran pintura este acontecimiento, donde una gran pintura se ven una gran diversidad y variedad de artículos, de aspectos que bajo la guía del Espíritu sucedió. Y como frente a este gran cuadro, que fue un momento de gracia, el Vaticano II, se comprende todavía hoy su gran riqueza, descubriendo pasajes pequeños, fragmentos cortos. El beato Juan Pablo II, en el umbral del tercer milenio, escribió: «Me siento más que nunca el deber de indicar que el concilio es y fue una gran gracia para la Iglesia en el siglo XX. Allí encontramos una brújula segura para orientarnos en vistas al siglo que se abre». Creo que este mensaje es revelador. Los documentos del Vaticano II, al que hay que volver, es necesario eliminar una gran cantidad de publicaciones que a menudo, en lugar de darlo a conocer, los han ocultado. Estos documentos son, en nuestro tiempo, una brújula que permite a la nave de la Iglesia hacerse al mar en medio de tormentas y olas tranquilas y de calma para navegar con seguridad y llegar a la meta. Recuerdo la época en que era un joven profesor de teología fundamental en la Universidad de Bonn
Y fue el arzobispo de Colonia, el cardenal Frings, para mí un punto de referencia de la vida humana y sacerdotal que me llevó con él para que sea, junto, un teólogo consultor. Fui nombrado también un consejero experto y para mí fue una experiencia única. Después de todo el fervor y el entusiasmo de preparación, pude ver una iglesia viva. Padres del concilio, casi 3.000 de todas las partes del mundo, se reunieron bajo la guía del sucesor del apóstol Pedro, que se encuentra en la escuela del Espíritu Santo, que es el verdadero motor del concilio. Pocas veces en la historia ha sido capaz, como entonces, casi tocar la universalidad concreta de la Iglesia, que en una época de gran logro de su misión de llevar el Evangelio en todo momento y hasta los confines de la tierra. Hoy en día, si se quiere revisar las imágenes de la apertura de este gran jubileo a través de la televisión o en otros medios, también podemos sentir la alegría, la esperanza y el aliento que dio a todos nosotros participar en este evento de la luz que todavía nos irradia. En la historia de la Iglesia, como creo que ya saben, diversos concilios han precedido al Vaticano II. Normalmente estas asambleas, la Gran Iglesia se reunió para definir los elementos fundamentales de la fe, especialmente la corrección de los errores que la puso en peligro. Pensamos en el Concilio de Nicea en el año 325 para contrarrestar la herejía arriana y reafirmó claramente la divinidad de Jesús, el Hijo único de Dios, el Padre. Y al Concilio de Éfeso en el año 431 que definió a María como Madre de Dios, o el Concilio de Calcedonia en el 451 afirma que la única persona de Jesucristo en dos naturalezas, la divina y la humana. Para acercarse a nosotros tenemos que nombrar el Vaticano de Trento en el siglo XVI, que aclaró los puntos esenciales de la doctrina católica ante la Reforma protestante, o el Vaticano I, que comenzó a reflexionar sobre diversas cuestiones, pero no tuvo tiempo de producir sino solo 2 documentos, uno sobre el conocimiento de Dios, la revelación, la fe y las relaciones, y también el otro documento sobre la primacía y la infalibilidad del Papa, ya que fue interrumpido por la ocupación de Roma en septiembre de 1870. Si nos fijamos en el Concilio Ecuménico Vaticano II, vemos que en ese momento del camino de la Iglesia no había errores particulares en torno a la fe, ni para condenar, ni hubo problemas concretos de la doctrina o de la disciplina por aclarar. Se puede entender entonces la sorpresa del pequeño grupo de cardenales que estaban presentes en la sala capitular del monasterio benedictino de San Pablo Extramuros, donde el 25 de enero de 1959 el beato Juan XXIII anunció el sínodo diocesano para Roma y el concilio para la Iglesia Universal. La primera pregunta que se hizo en la preparación para este gran evento fue ¿cómo empezar una tarea tan específica? El beato Juan XXIII, en su discurso de apertura del 11 de octubre, hace 50 años, les dio una indicación general. La fe no debería hablar de una renovada más fuerte, porque el mundo estaba cambiando rápidamente, pero manteniendo su contenido perenne, sin fallas. El Papa ha querido que la Iglesia reflexionara sobre su fe, las verdades que la guían. Pero esto sería una profunda reflexión sobre la fe y debe ser descrito
de una manera nueva las relaciones de la Iglesia con la edad moderna, entre el cristianismo y algunos elementos esenciales del pensamiento moderno. No conformarse con ello, sino también presentar a nuestro mundo, que tiende a alejarse de Dios, la necesidad del Evangelio en toda su grandeza y en toda su pureza. Esto lo indicaba muy bien el siervo de Dios, el Papa Pablo VI, en la homilía al final de la última sesión del concilio del 7 de diciembre de 1965, con palabras extraordinariamente actuales, como dice, que a fin de evaluar este evento debe ser visto en el momento en el que ya ha ocurrido. De hecho, dijo el Papa, se produjo en un momento en que todos reconocemos, los hombres, que los hombres tienen la intención de extender el reino de la tierra más que el reino del cielo. Un tiempo en el que el olvido de Dios se ha convertido en habitual. Casi indican el progreso científico, un tiempo en el que el acto fundamental de la persona humana, más consciente de sí mismo y de su propia libertad, el hombre, tiende a afirmar su autonomía absoluta, emancipando, dejando de un lado toda ley trascendente. Una época en que el laicismo es considerado como la consecuencia legítima del pensamiento moderno y la norma más prudente para el ordenamiento temporal de la sociedad. En esta ocasión celebramos nuestro Concilio Vaticano II como alabanza a Dios en el nombre de Dios que inspiró el Espíritu Santo. Así que Pablo VI concluyó indicando que el asunto de Dios, el punto central del concilio, fue que Dios realmente existe, vive. Es una persona providente, infinitamente bueno, y de hecho no solo es bueno en sí mismo, sino que también es bueno para todos nosotros. Es nuestro creador, nuestra verdad, nuestra felicidad. Tanto que el hombre, cuando se esfuerza por fijar la mente y el corazón a Dios en la contemplación, lleva a cabo el acto más alto y completo de su alma. El acto que incluso hoy puede y debe ser la culminación de muchos campos de la actividad humana, de la cual recibe su dignidad. Vemos cómo el tiempo en el que vivimos sigue marcado por el olvido y la sordera hacia Dios. Creo que entonces debemos aprender la lección más simple y más básica del concilio, a saber, que el cristianismo, en su esencia, consiste que el cristianismo en su esencia consiste en la fe a Dios, en Dios, que es amor trinitario, y en el encuentro tanto a nivel personal y comunitario con Cristo, que dirige y guía la Iglesia. Todo lo demás sigue. Lo importante hoy en día, tal como era el deseo de los padres conciliares, es que se ve de nuevo claramente que Dios está presente. Se preocupa por nosotros y nos responde. Y eso, sin embargo, cuando no hay fe en Dios, se derrumba todo lo que es esencial, ya que el hombre pierde su dignidad profunda y también la dignidad profunda de toda la humanidad, llegando a un reduccionismo. El concilio nos recuerda que la Iglesia, en todos sus componentes, tiene la tarea de transmitir la palabra de Dios, transmitir la palabra de amor de un Dios que salva, que quiere ser escuchado y aceptado, que contiene en sí mismo nuestra felicidad eterna. Mirando desde esta perspectiva la riqueza contenida en los documentos del Concilio Vaticano II, vamos a nombrar las 4 constituciones que son
los puntos centrales de la brújula que nos va a guiar. La primera, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanto Concilium, como nos dice, que nos dice cómo adorar en la Iglesia a Dios y cómo en esta adoración el centro es el misterio de la presencia de Cristo. La Iglesia, cuerpo de Cristo y pueblo peregrinante en el tiempo, su tarea es la de glorificar a Dios, tal como lo expresa la Constitución dogmática Lumen Gentium. El tercer documento que me gustaría mencionar es la Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum. La palabra viviente, viva de Dios, llama a la Iglesia, le da vida a lo largo de su viaje a través de la historia. Y la manera en que la Iglesia lleva al mundo la luz que ha recibido de Dios, el cual pide ser glorificado, es el hilo conductor de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. El Concilio Vaticano II tiene un fuerte atractivo para nosotros, para volver a descubrir cada día la belleza de nuestra fe, para conocer en profundidad de una relación más intensa con el Señor, a vivir de la manera propia de nuestra vocación cristiana. La Virgen María, Madre del Cielo y de toda la Iglesia, nos ayuda a comprender y a llegar a la conclusión que los padres del concilio, inspirados por el Espíritu Santo, custodiaba en el corazón. El deseo de que todos conozcan el Evangelio y conocer al Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida. Gracias. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. Ahora vamos a escuchar una pequeña síntesis de la catequesis en lengua francesa. Prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment venus de France un groupe de pèlerins du diocèse de Bayonne. Presenta a los peregrinos provenientes de Francia Un groupe de pèlerins que han de venido Mayenne. Un groupe de pèlerins con corazón de hijos de l'île de la Réunion, y de peregrinos ante las tumbas de Pedro y Pablo du Canada, y para dirigir des membres su ferviente du oración Regina Pacis, de al Santo Saint-Pierre Padre de Bouton, dans le y pedir de él la bendición. est venu du Gabon un groupe de pèlerins. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, Dice que la aux bendición personnes apostólica qui se sont dirigirá a en todos étroite los presentes, Il bénira especialmente también a los que están également les enfermos chapelet et les y a las actes de familias dévotion de todos los que vous avez presentes. apportés à cette intention. Ahora escucharemos al Papa que dirige a estos peregrinos un breve saludo. Queridos hermanos y hermanas, en la víspera del 50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, me gustaría recordar esta mañana, como se ve en este concilio, que sus documentos son para nuestro tiempo una brújula que permite a la Iglesia moverse en alta mar, en medio de las tormentas, como también a través de las olas tranquilas y silenciosas, para navegar con seguridad y llegar a la meta. Al convocar el concilio, el Papa Juan XXIII quería que la Iglesia reflexionara sobre su fe, las verdades que nos guían.
A partir de ahí, hay que subrayar de una manera nueva la relación entre la Iglesia y lo moderno, entre el cristianismo y ciertos elementos esenciales del pensamiento moderno, para presentar al mundo actual, que tiende a alejarse de la exigencia del Evangelio en toda su grandeza y pureza. En un mundo marcado todavía por el olvido de Dios y sordos a la misma, el concilio recuerda que en su esencia el cristianismo es la fe en el Dios trinitario que es amor y en el encuentro personal y comunitario con Cristo que dirige y orienta nuestra vida. Todo lo demás continúa. Queridos amigos, el Concilio Vaticano II es un fuerte llamado a redescubrir cada día la belleza de nuestra fe, a conocerlo mejor para una relación más intensa con el Señor y vivir nuestra vocación cristiana. Saludo cordialmente, queridos amigos franceses, en especial a los peregrinos de Francia, Canadá y Gabón. Los invitamos a descubrir la riqueza de la enseñanza del Vaticano II, a vivir personalmente y en vuestras comunidades. Que tengan una buena peregrinación. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to Ahora, have this occasion to express to you their el turno es sentiments of para los respect and peregrinos esteem de lengua inglesa. and to assure you of their prayers for your A continuación se ministry presentan as the los successor grupos, of Peter. las parroquias que han Among venido those en present peregrinación a today Roma are the following y que groups. participan en esta audiencia From general. various countries, members of Christians Aware Ecumenical Group accompanied by the Right Reverend John Flack. Delegates participating in an international congress of gynecologists and obstetricians. Senior officers, diplomats, and civil officials from the NATO Defense College. From England, pilgrims from St. Peter and St. Paul Parish, South Shields, Tyne and Wear. Students and faculty from Maryvale Institute, Birmingham. Como algunos peregrinos, cuando son nombrados, pues dirigen también al Santo Padre alguna canción, ya sea típica de su región o de la Iglesia general. St. Columba's High School, Dunfermline. From Ireland, a group from the Irish Parliamentary Society. From Denmark, pilgrims from Esbjerg Secondary School. From Norway, a group of visitors on a Kunskapsreise. From Ghana, a group of knights and ladies of Marshall, Accra. From Australia, Peregrinos de Gabón. principals and school leaders from the Diocese of Lismore, led by Bishop Jeffrey Jarrett. Also from Australia, pilgrims from St. Peter Chanel Parish, Melbourne. From India, St. Stanislaus Forain, Peregrinos Malakishwar, provenientes de la India. of Irinjakuda. Recuerden que India fue una antigua colonia inglesa. Aranyata Tukara Trichur. From Japan, a group of pilgrims from Omura City. From Malaysia, a group of pilgrims. From Canada, pilgrims from St. Francis Xavier Parish, Peregrinos Vancouver. venidos también del Canadá. From the United States of America, pilgrims from the Peregrinos Archdiocese provenientes of de Estados Boston. Unidos. Pilgrims from the following dioceses:
the Diocese of Little Rock, the Diocese of Ogdensburg, the Diocese of Pittsburgh, accompanied by Bishop David Zubik, pilgrims from the following parishes: St. Joseph, Bowling Green, Kentucky; St. Joseph the Worker, West Jordan, Utah; the Minnesota, North Dakota chapter of Patrons of the Arts in the Vatican Museums; students and faculty from St. John's University, Queens, New York, Rome campus. Vemos con estos peregrinos que la iglesia es universal, tal como lo señalaba este trozo de la Escritura tomado de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia es universal, por eso la iglesia es católica. Cuando decimos que la iglesia es católica, significa que está abierta a todos, que la iglesia no se puede encasillar dentro de una región, dentro de una familia, sino que la iglesia, la misma Plaza de San Pedro lo señala, abriendo sus puertas, porque de la misma manera como la iglesia abre las puertas a todos, así es el amor de Dios, el amor de Cristo, que es universal. No conoce límites y no permite ser represada ni ningún país, sino por el contrario, donde está la iglesia, está Cristo. Por eso decimos que la iglesia es universal, es católica, como el amor de Cristo es católico y universal. Escuchemos ahora. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy se celebra, estamos viviendo la víspera del 50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Recuerdo muy bien el entusiasmo, la esperanza y la alegría, no solo de los obispos, de los padres conciliares, sino de toda la Iglesia durante este momento. Al comenzar mañana el año de la fe, es más necesario que nunca volver a los documentos de este gran concilio, el cual fue convocado en palabras del Beato Juan XXIII para proclamar las verdades de la fe de manera renovada, así todo el tiempo, manteniendo intacto su contenido perenne, manteniendo en el tiempo su contenido intacto. Nuestra época se ha olvidado de Dios. Hay que recordar el profundo mensaje del concilio, que el cristianismo consiste en la fe en el Dios Trino y un encuentro personal y comunitario con Cristo, que orienta y da sentido a la vida. Todo lo demás se deriva de esto. Al igual que en la época del concilio, podemos ver con claridad que Dios está y continúa presente, que cuida de nosotros, nos responde, y cuando el hombre se olvida de Dios, se olvida de lo que es esencial para su propia dignidad humana. El 50 aniversario del concilio nos recuerda que la Iglesia, en todos sus miembros, tiene la misión de transmitir el mensaje del amor de Dios que salva y que nos lleva a la bienaventuranza eterna. Saludo a todos los peregrinos de habla inglesa, a los visitantes y los grupos presentes hoy en día, provenientes de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Ghana, Australia, India, Japón, Malasia, Canadá y Estados Unidos. Sobre todos ustedes invoco abundantes bendiciones de alegría y de paz. Ahora, los peregrinos provenientes de Alemania. Aunque el Papa es proveniente de Alemania, y aunque Juan Pablo II, proveniente de Polonia, muy polaco, Juan Pablo II, muy alemán, el Papa Benedicto, su corazón de pastor es muy universal y se abre a todos. Ahora
Están presentando los peregrinos provenientes de Alemania. Bad Kötzting, St. Johannes Baptist Behlen, St. Jodokus Bielefeld, St. Stephan Bronstetten, St. Martin Braunschweig, Kirchengemeinde Büttelborn, St. Gabriel Dormagen-Dellrath, Pfarrverband Erft-Mühlenbach Euskirchen, Pastoralverbund Bigge-Lennetal Finnetrop, St. Gangolf Heinsberg, St. Katharina Kohlscheid, St. Trinitas Leipzig, Pfarrgemeinschaft Maifeld, St. Sebastian Netphen, St. Bernhard Niederense, St. Peter und Paul Osnabrück, Recordemos por historia que St. Antonius gracias a la entrega St. Bartholomäus Schwarzenholz, a las palabras del Papa Juan Pablo II, el Beato, St. Remigius aquel muro que dividía Alemania, sowie der Seelsorgebereich Dekanat ocasionada Essen, por el comunismo, fue derribado. Por eso, weiterzugehen, Pfingstreiter imagínense aus en que Bad las mismas palabras de Kötzting, Dios, las palabras de Cristo, las palabras de la Iglesia, son capaces de derruir la muralla a los corazones Reisende más der duros. Kirchenzeitung aus dem Erzbistum Köln, Recuerden aquel pasaje Ferienberg cuando Josué Bildungshaus encabeza al pueblo de Israel para Kloster conquistar Jericó. Schwarzenberg, A la voz de la trompeta se caen las Kirchenchor murallas. Cecilia Sand, Bergisch Así es la voz de Gladbach, Cristo en nuestros corazones. Junger Chor Es capaz de Schwalom, doblegar Kirchengemeinde St. Georg al más Heidenau, duro, St. Andreas Chor porque Neuss Nord, Cristo quiere morar en nosotros, quiere habitar en nosotros y desde dentro de nosotros transformarnos. Kirchenchor St. Cecilia aus St. Marien Röndorf, St. Hubertus Schützenbruderschaft Rossbach, Steiler Missionswissenschaftliches Institut e.V. Folgende Jugendgruppen sind gemeldet: Heinrich Mann Schule Dietzenbach, Rabanus Maurus Schule Fulda, Staatliche Realschule Gauting, Starkenburg Gymnasium Heppenheim, Schulgemeinschaft des Gymnasiums Schloss Neuhaus, Messdiener und Kinderchor der Pfarrei St. Katharina Aachen. Como este grupo de peregrinos, una coral, dirigen al Papa esta canción de alegría. De por sí, aleluya, según la traducción hebrea, es alegría por el encuentro con Cristo, alegría por sentirnos iglesia. Messdiener der Pfarrgemeinde St. Johann Baptist Köln, Messdiener der Pfarrei Heiligkreuz Menden. Aus der Republik Österreich sind zugegen Pilgergruppen aus der Diözese Innsbruck, dem Dekanat Ostmieting Linz sowie dem Stift Heiligen Kreuz. Und die Jugendgruppe von Schülern und Lehrern vom bischöflichen Gymnasium St. Ursula Klagenfurt. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind zugegen Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Mauritius Kriegstetten, St. Anton Wettingen, eine Pilgergruppe aus dem Kanton Uri, Ministranten der Pfarrei St. Stephan Amriswil, Firmlinge aus Meilen, sowie Jugendliche aus der Schweiz, die an der Informationswoche der päpstlichen Schweizer Garde teilnehmen.
Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, morgen sind es 50 Jahre. Queridos hermanos y hermanas, mañana se cumplirán 50 años que el Papa Juan XXIII convoca y abre el Concilio Vaticano II. En este día también comenzamos un año, el año de la fe, que nosotros de nuevo queremos abrir y seguir la voluntad misma de Dios para aprender a tener fe y vivir por la fe. El Papa Juan XXIII ha convocado el concilio en la conciencia de que el cristianismo se ha convertido muy cansado y en el tiempo y que el tiempo no pareció detenerse, inherente en el lenguaje y parecía formas del pasado. Así acuñó él el tema de ayornamiento, que significa volver a traer el día, que no es solo una especie de nueva pintura exterior, sino que significa descubrir su presencia interior de nuevo. Él quería que la presencia estable y vibrante de la fe sea visible de nuevo, que se ha de vivir hoy y que forma al hombre de hoy y forma el mundo también de hoy. Como miramos hacia atrás, podemos decir que la esencia de lo que el concilio nos ha dicho es en realidad muy simple, que Dios es. No es una hipótesis, es la realidad. Dios no está muy lejos, porque Él mismo se ha hecho hombre. Dios, Jesús, se ha hecho hombre, porque Jesucristo es Dios y hombre. Y podemos encontrarnos de esta manera con Dios, vivir para Él, con Él, y hacer que nuestras vidas y nuestro mundo más rico y más grande, en este centro sencillo de la fe, que es el mismo, quería el concilio llevarnos de vuelta, y queremos aprender nuevas perspectivas para mirar el mundo. Por lo que hoy volver a ser cristianos es volver a Dios y devolver a Dios al mundo. De esta manera el hombre descubre su dignidad. Porque si Dios es eliminado, nuestra dignidad se ve afectada. Pidamos al Señor que nos ayude a celebrar este año y a descubrir la fe. Vamos a encontrarlo y así acercarnos al Señor y de esta manera servir al mundo para renovarlo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua alemana y a los visitantes, pidiéndoles que Dios les dé su espíritu, que lidera su amor a la victoria. Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, fieles de la parroquia La Purificación de Nuestra Señora de Madrid, fieles de la parroquia de San Bartolomé de Montoro, grupo de peregrinos de Menorca, seminaristas del Seminario Menor de Alcalá de Henares, Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén de Bolulos, de México, Grupo de Radio Cronos, de Costa Rica, Grupo de sacerdotes de la diócesis de Cartago,
de Argentina, fieles de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Belleville, Escuela Agrotécnica Salesiana de San Ambrosio, Grupo de la Escuela Alfredo de San Rafael, Grupo de peregrinos de Paraguay, Perú, Guatemala, Colombia y Chile. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Además, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, en la vigilia en que celebramos los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, el inicio del Año de la Fe, deseo hablar de este gran evento eclesial. Los documentos conciliares son una brújula que permite a la barca de la Iglesia navegar en mar abierto en medio de las tempestades o de la calma para llegar a la meta. Debemos aprender las lecciones más simples y fundamentales del concilio, a saber que el cristianismo en su esencia consiste en la fe en Dios, en el encuentro con Cristo que orienta y guía la vida. Lo más importante hoy, como era el deseo de los padres conciliares, es que se vea de nuevo con claridad que Dios esté presente, nos mira, nos responde, y que por el contrario, cuando falta la fe en Él, cae lo que es esencial, porque el hombre pierde su dignidad. El concilio recuerda que la Iglesia tiene el mandato de transmitir la palabra del amor de Dios que salva, para que sea escuchada y acogida aquella llamada divina que contiene en sí las bienaventuranzas eternas. El concilio es una fuerte invitación a descubrir cada día la belleza de la fe y a conocerla de modo profundo para una más intensa relación con el Señor y a vivir auténticamente la vocación cristiana. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles provenientes de España, México, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Perú, Guatemala, Colombia, Chile y otros países latinoamericanos. Que la Virgen María, Madre de Cristo y de toda la Iglesia, nos ayude a llevar a plenitud el deseo de los padres conciliares, que todos puedan conocer el Evangelio, encontrar al Señor Jesús como camino, verdad y vida. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras del Papa en español que nos invita a vivir en profundidad este año de la fe, siguiendo las enseñanzas que nos dejaron los padres conciliares en el Vaticano II. Os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão
e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência de Portugal, Grupo Santa Catarina, do Brasil, diversos grupos de peregrinos, fiéis da paróquia Nossa Senhora da Salete de Francisco Beltrão, Paraná. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por tribulações. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos hermanos y hermanas, mañana vamos a celebrar el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el inicio del Año de la Fe. Hoy he querido reflexionar sobre la importancia que este concilio era para la vida de la Iglesia, un evento en el que fui un testigo directo. Era una oportunidad de ver una iglesia viva. Casi 3.000 padres conciliares provenientes de todo el mundo, reunidos bajo la guía del sucesor del apóstol San Pedro. Casi podía tocar concretamente la universalidad de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, a diferencia de los concilios anteriores, no fue convocado para definir elementos fundamentales de la fe, doctrinales o disciplinarias, corregir errores, pero porque el objetivo era diseñar un modo nuevo, la relación de la Iglesia con la modernidad, no conformarse con ella, con la modernidad, sino presentar ante el mundo que tiende a alejarse de Dios la belleza de la fe en toda su grandeza y pureza, para que todos los hombres conozcan el Evangelio y conocer y encontrarse con el Señor Jesús, que es camino, verdad y vida. Saludo a todos los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente los diversos grupos provenientes del Brasil, con la esperanza de que esta peregrinación estimulará a aprender todos los días, a redescubrir la belleza de la fe, de modo que ustedes puedan tener una unión cada vez más intensa con Cristo, viviendo plenamente su vocación cristiana. Que Dios los bendiga. Gracias. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej Ahora audiencji la presentación de los peregrinos provenientes de Polonia. Wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dzisiaj obecni ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, arcybiskup Astany w Kazachstanie. Pielgrzymi Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego z Wałbrzycha. Pielgrzymi z następujących parafii: świętego Józefa z Kielc, świętego Józefa z Makowa Mazowieckiego. Recordemos, queridos cristovidentes, que Polonia, tras el paso de Juan Pablo II, se ha convertido para muchos en un lugar de peregrinación, no simplemente por la divina misericordia,
sino también por siguiendo las huellas de aquel gran pastor que marcó un antes y un después en nuestra historia como iglesia. El santuario de la Divina Misericordia, el santuario de Nuestra Señora, la Negra de Polonia, Nuestra Señora Częstochowa y el pueblo natal del Beato Juan Pablo II son lugares predilectos de peregrinación de tantos hombres y mujeres que quieren conocer más de cerca las raíces cristianas de esta Polonia tan golpeada por la violencia, por la guerra. Por eso, cuando estamos anclados a Jesucristo, nuestro amor a la Iglesia nos ayuda a sobrevivir y a ser fuertes ante los embates de la vida. Polonia fue un país muy golpeado por las guerras, no simplemente por la Segunda Guerra Mundial, sino anteriormente por tantas y tantas guerras que quisieron acabar con la cultura polaca, pero por estar anclados en Jesucristo pudieron salir adelante. Es un ejemplo a seguir. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w przededniu celebracji 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II i rozpoczęcia Roku Wiary, Ojciec Święty, naoczny świadek Soboru, przypomniał nam w dzisiejszej katechezie niezwykłe bogactwo debaty soborowej. Błogosławiony Jan Paweł II postrzegał Sobór jako wielkie dobrodziejstwo Kościoła XX wieku, jako busolę wskazującą mu drogę na progu nowego tysiąclecia. Historia Kościoła notuje wiele soborów poprzedzających Watykanum Secundum, przykładowo Sobór Nicejski, Chalcedoński, Trydencki, Watykański I. Określały one dogmaty wiary, podejmowały kwestie doktrynalne, dyscyplinarne, korygowały błędy. Błogosławiony papież Jan XXIII, otwierając Sobór, podkreślił, że czyni to z myślą, by światu, który oddala się Se od está dando Boga, una pequeña síntesis de la catequesis del Santo Padre kilka lat później na en polaco. Soboru podczas ostatniej sesji w dniu 7 grudnia 1960 Hay que recordar que el Vaticano II fue una primavera para la Iglesia, porque donde está el Espíritu Santo, allí reflorece la vida. Por eso la intención del Beato Juan XXIII era permitir que llegara una nueva primavera a la Iglesia, para que la Iglesia, fortalecida en sí misma, pueda dar testimonio de Cristo, que permanece vivo, que se interesa por el hombre, que se interesa por la historia, que se ha hecho vecino. Una vez que Cristo se ha hecho hombre, se hace cercano a todo hombre. Aquel trozo precioso de la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, que nos decía que las preocupaciones, las alegrías de todos los hombres se ha hecho cercanas a Cristo, porque Cristo se ha hecho hombre. a człowiek traci swoją godność. Przypominają o tym dokumenty soborowe, między innymi Por eso el Papa ha invitado insistentemente durante esta audiencia y durante esta catequesis a acercarnos a los documentos del Vaticano II, redescubrir la riqueza de nuestra Iglesia. Pozostaje dla nas wciąż aktualnym wyzwaniem, by każdego dnia odkrywać piękno naszej wiary i bliskości Boga. Witam przybywszych na audiencję pielgrzymów polskich. Doy mi bienvenida a los polacos presentes en esta audiencia, de modo particular a la Sociedad de Mineros de Carbón de Estesia. Jutro wspominając swoty jubileusz, Mañana inauguracji recordamos, Soboru Watykańskiego a través de una celebración jubilar, la apertura del Concilio Vaticano II. Iniciaremos de la misma manera el año de la fe,
podemos recorrer y podemos unirnos al corazón de estos padres conciliares que querían que todos los hombres conocieran el Evangelio y de esta manera encontrarse con Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Los bendigo a todos. Doy mi bendición de corazón a todos. يسر الحجاج الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير hermanos que comparten nuestra fe en Cristo, provenientes de Oriente Medio, de todo el Oriente, cuya lengua es el árabe. ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس لا سيما المجموعات الحاضرة اليوم من الحجاج الأفراد أو العائلات الحجاج القادمون من دولة جمهورية مصر العربية خاصة وفد سفارة جمهورية مصر العربية المعتمد لدى الكرسي الرسولي. No todos los que viven en Oriente Medio son musulmanes. Hay una mayoría de cristianos que viven perseguidos en esta zona de nuestro mundo por el hecho de ser cristianos. Recordemos tantas noticias tristes en que comunidades cristianas han sido aniquiladas en plena celebración eucarística. Para ellos ser cristiano es casi una sentencia de muerte, y para nosotros ser cristianos es casi un juego. Por eso tenemos que sentirnos muy orgullosos y felices de que podemos celebrar y vivir nuestra fe sin ningún obstáculo. Oremos también por esos hermanos que son perseguidos por creer en Jesucristo, por celebrar y vivir su fe. ارتبط موضوع التعليم المسيحي للمقابلة العامة بالاحتفال بالذكرى 50 على المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وأيضا بافتتاح سنة الإيمان. إن تعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني لا تزال مهمة وآنية لعصرنا اليوم لأنها تؤكد ضرورة التجذر في المسيح والبحث عن طرق جديدة لتوصيل بهاء وعظمة الإيمان المسيحي بلغة متجددة وبأمانة للتقليد الكنسي الرسولي العريق. إن هذا المجمع Se está transmitiendo a todos los fieles de lengua árabe una breve síntesis también de la catequesis que hoy el Papa nos ha compartido. ذاك الإيمان الذي هو دعوة إلهية تحتوي في ذاتها على فرحنا الأبدي. El Papa ora por todas las personas de lengua árabe y que Dios nos bendiga a todos. Un breve saludo en checo. Una cordial bienvenida a los peregrinos provenientes de la República Checa. El domingo fueron proclamados como doctores de la Iglesia a San Juan de Ávila y a Santa Hildegarda de Bingen. Ellos son un modelo del amor de Dios, expresión especial de oración contemplativo y la difusión del Evangelio a todo el mundo. A ellos, a estos intercesores, acudid, que el Señor nos bendiga. Bendito sea Jesucristo. Ahora el Papa saluda en eslovaco. Con afecto doy mi bienvenida a los peregrinos eslovacos, en particular a los provenientes de Košice, Bihľa y Svidík. Hermanos y hermanas, mañana daremos inicio, el domingo y dimos inicio al Sínodo de los Obispos sobre la evangelización. Y mañana abriremos el año de la fe.
acompáñenos con sus oraciones y sigan con atención los eventos importantes de la vida de la Iglesia. Dios los bendiga a todos. Ahora en húngaro. Un saludo cordial a los fieles de lengua húngara, especialmente a los miembros del grupo de Budapest, provenientes de Budapest. Ayer celebrábamos la fiesta grande de Nuestra Señora de Hungría. A su materna protección confiamos sus vidas. Dios los bendiga a todos. Bendito sea Jesús. Y ahora el Papa saluda a todos los peregrinos provenientes de Rusia. Bendito sea Jesucristo. Ahora por último, Beatissimo Padre, el saludo y la presentación de los peregrinos de lengua italiana. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine. Ese gran privilegio que tiene el pueblo italiano de tener en su corazón la sede del sucesor de Pedro. Ahora los grupos que han peregrinado. Partecipanti al convegno promosso da Radio Maria. Dall'Italia, gruppi di fedeli dalle parrocchie San Giorgio in San Giorgio Lomellina, Santa Maria Maggiore in Pignola, San Francesco di Paola in Castrovillari, parrocchia di Bosconero con il Cardinal Giuseppe Bertello, parrocchia di Castigliole Saluzzo, diaconi permanenti dell'Arcidiocesi di Milano, accompagnati da Sua Eminenza il Cardinal Scola, Associazione Famiglie per l'Accoglienza, Associazione Seniores Gruppo Finmeccanica Alenia, Fondazione Lisio Arte della Seta di Firenze, soci del Rotary Club di Brescia e Verona, Centro Cultura Sassari, Scuole Salesiane delle Figlie di Maria Ausiliatrice della Campania e della Basilicata, Scuola Maria Immacolata San Martino di Prato, Istituto Giannone di Pulsano, Scuola Sant'Ambrogio di Milano, Gruppo di giovani da Ivrea e dall'Abruzzo. Infine sono presenti coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. En particular, saludo a la Asociación Familiar para la Acogida en su 30º aniversario de fundación y a los participantes en la convención de Radio María y a los diáconos permanentes de la Arquidiócesis de Milán. Saludo a los fieles de Bosconero, junto con el cardenal Giuseppe Bertello, y a los de San Giorgio, San Jorge Lomelina y Piñola. Saludo con todo mi afecto a los jóvenes, a los enfermos, a los nuevos esposos, invitándolos a dirigir su pensamiento a María, invocada en este mes de octubre como Reina del Rosario. Acudan a ella, queridos jóvenes, especialmente ustedes, estudiantes de la Escuela de las Hijas de María, auxiliadora de la campaña y de la Basílica. Estén siempre prontos a renovar su sí al proyecto de amor de Dios. Queridos hermanos enfermos, acudid a María, acudid a ella en sus sufrimientos, ofrecerlo como don para la salvación de ustedes y de todos los hermanos. Perseveren siempre con ella en la oración. Queridos esposos, acudid con los apóstoles al cenáculo. Ahora nos unimos en esta oración dominical, la oración del Señor. Sit nomen Domini benedictum. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición pontifical de manos del Santo Padre. Que nos bendiga el Señor Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por estas palabras que el Santo Padre nos ha dirigido. Queridos cristovidentes, celebremos con gusto y vivamos con mucha alegría este año de la fe que el Papa nos ha insistido a que lo vivamos, a que entremos otra vez a poner nuestros ojos en lo esencial de nuestro cristianismo, de nuestra fe, que es el encuentro personal con el Señor, que nos ama y que nunca nos deja solos. Ahora un grupo tanto de peregrinos como de cardenales y obispos saludan al Papa. Muchos fieles también, peregrinos, traen algunos detalles para presentar al Papa, para que él, con su amor de Padre, distribuya a las iglesias necesitadas. Algunos traen vasos sagrados, ornamentos o cuadros en señal de amor y devoción al sucesor de Pedro. Recuerden que el hecho de besarle el anillo al Papa significa que reconocemos en él al sucesor del apóstol Pedro y que es el amor a la iglesia, así como cuando vemos a nuestra mamá, a nuestro papá, le saludamos de beso, así cuando nos dirigimos a la iglesia y saludamos a algún pastor o al Papa, pues realmente le besamos la mano no en señal de subordinación,
sino en señal de amor a la Iglesia, que ellos son nuestros padres y nuestras cabezas en las distintas comunidades que ellos con su palabra y con su testimonio dirigen y nos impulsan a poner nuestra mirada a Cristo. Es el amor a la Iglesia. Qué hermoso cómo le ofrecen al Papa este cuadro de la Reina del Cielo de Guadalupe, nuestra Madre, Reina y Emperatriz de América. Queridos cristovidentes, sigamos viviendo con intensidad esta Semana de la Fe, que desde aquí, desde tu canal, estamos tratando de que lleguen a todos sus hogares. Vivan esta Semana de la Fe, vivan este año de la fe que el Papa nos ha invitado a celebrar. Esperemos que este año de la fe sea un año para renovar nuestra entrega al Señor y nuestro amor a la Iglesia. Yo les invito a todos de que ya desde esta misma tarde nos adentremos en esta celebración tan importante que el Papa ha convocado a que todos lo vivamos. Una recomendación, aparte de la Sagrada Escritura que todos tenemos que tener a nuestra mano, acudan a sus librerías y adquieran el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una herramienta importante para vivir la Iglesia. Este catecismo que fue promulgado por el Papa Juan Pablo II en 1992 viene a decirnos lo que el cristiano debe creer, lo que el cristiano debe celebrar, lo que el cristiano debe vivir y la manera de orar. Hay un comentario hermoso en el Vaticano, en el Catecismo de la Iglesia Católica, un comentario en torno al credo, comentarios y meditaciones en torno a los mandamientos, un comentario hermoso en forma de catequesis de los sacramentos de la Iglesia Católica, y cómo no ese comentario hermoso que la Iglesia hace del Padre Nuestro, que es la oración de los hijos de Dios. Por eso les invito de que ya acudan a sus librerías y adquieran un volumen de este Catecismo de la Iglesia Católica. Allí está tantas respuestas que nosotros tenemos en nuestros preguntas que tenemos en nuestro corazón, y allí encontraremos respuestas. Esas dos herramientas, la Biblia y el Catecismo, nos ayudarán a vivir y a profundizar en nuestra fe. También desde sus parroquias, me imagino que habrán muchos proyectos para que ustedes vivan este año de la fe. Mañana, de manera especial, acudan a sus parroquias para que, orando por el Papa, sus intenciones, por nuestros pastores, podamos inaugurar desde allí, desde sus parroquias, este año de la fe. A los 50 años de la apertura